Hola de nuevo amigos, estamos ahí en el cuarto capítulo ya de Sechihuatá. Vamos a continuar con lo que vimos la última vez, que yo creo que fue bastante interesante cómo terminó el tercer capítulo. Vamos a seguir deshilachando el asunto guanche a partir de ahí. Es un tema que ya se complica bastante. El que haya pensado un poquito en lo que se habló en el último capítulo ya tiene que haber visto que a partir de ahí pueden surgir un montón de cuestiones. Entonces vamos a ir tirando poco a poco del hilo. Aparte, con los capítulos que van saliendo, pues ya hay experiencias que contar y cositas. Entonces es un embrollo que cada vez irá a más. Y bueno, pues hay que irlo manejando. Vamos a ver cómo hacemos. A ver si podemos seguir uniendo los puntos, como bien dije en el título del capítulo. Acabo de hacer este gráfico súper profesional que ven aquí de las islas. Está representado lo que vengo contando desde hace 2 capítulos o 3. Tienen que haberlo visto, tienen que haberlo sentido un poquito, sobre todo en el tercer capítulo, en la historia que estoy contando de la cúpula, de la psicosis colectiva y de que estamos viviendo sometidos en un entorno de mentiras nada más. Que somos un pueblo que está encerrado en una farsa y que la realidad está por fuera. Y los que dominan esa realidad son los que dominan todo lo que percibimos y tenemos que desenmarañarnos. Entonces, el último día, y creo que le di un golpito a la cúpula, ya sonó algo, ya resonó un poquito y a ver si conseguimos romperla y empezar a mirar por fuera, ¿no? Me gustaría compartir ideas que pueden haber surgido a partir del capítulo 3, porque a algunos se les ocurren unas cosas, a otros otras, y luego hay personas, estamos tan embotados, por decirlo así, en la cultura esta que tenemos, que habrán preguntas que no se atreven ni siquiera a plantearse más de uno, ¿no? Entonces quisiera desarrollar un poco la idea de a lo que nos lleva todo lo que yo dije, o lo poco que yo dije, ¿no? En esta diapositiva que estoy poniendo aquí, pues se ven básicamente las tres dimensiones de lo que hablé en el capítulo anterior, ¿no? Se ha visto que obviamente en Canarias se hablaba guanche en el siglo XX. Se ha visto que los cronistas dicen que la lengua guanche se extinguió en el siglo XVII como máximo, o sea, 300 años antes. Y nos queda la pregunta entonces de quién le puso los nombres guanches a esos sitios que yo nombré. ¿Cómo se pone el nombre a un volcán en el siglo XX y aquí no se habla guanche desde hace 300 años? Es imposible, ¿no? Los nombres de los sitios ponen la comunidad, los pone la cultura del entorno y que no es un capricho de nadie ni que surge por azar. O sea, el nombre guanche se no se inventa. No viene nadie aquí y te dice vamos a poner chinchero porque eso tiene que ser algo que está en la comunidad. Tenía que haber un pueblo que hablaba guanche normalmente y que fue el que le puso el nombre a esos sitios. Esa comunidad tenía que ser una comunidad guanche auténtica, perfectamente identificable. Eso quiere decir que aquí en pleno siglo XX había un pueblo guanche reconocido como tal, al que los españoles reconocían como tal. Esto es importante entenderlo porque los sitios que nombré como ejemplo, que tienen un nombre guanche, los nombraron, como decía, en base a lo que ocurrió ahí, y desde el primer capítulo vengo diciendo eso. O sea, los guanches llaman los nombres a los sitios en función de lo que sucedía en esos sitios. O sea, los topónimos que tenemos son en realidad una referencia histórica de lo que ha ocurrido en nuestras islas y no los entendemos. Entonces, esa comunidad guanche que estaba ahí y de un modo u otro, medio adaptados a la convivencia con los españoles, las costumbres guanches se mantenían tal cual. Eso es importante que se vea. Entonces, yo creo que lo debemos entender todos, que los españoles aquí eran minoría. Que los sitios tengan nombres guanches, que se les sigan llamando así, quiere decir que la comunidad era guanche. Entonces lo que había era un sistema español con esclavos guanches. Otras dos preguntas que creo yo que nos estamos planteando todos es, evidentemente, qué estaban contándonos los historiadores aquí y la gente que narraba la historia de los guanches, la historia de Canarias, los cronistas, toda esa gente que demonios nos estaba diciendo. Y por qué nos estaban diciendo que la sociedad guanche estaba extinguida. Ya suponiendo todo lo que hemos supuesto, ¿no? Tenemos que ver y decir, pues mira, lo estoy viendo o lo estoy suponiendo muy, muy intensamente, que los expertos se esforzaron por dejar claro que el guanche era una lengua muerta, como nos han dicho, que hacía cientos de años que no se hablaba, que nadie la entendía y que todo eso no puede ser así. O sea, eso, la lengua guanche estaba ahí y yo no me lo estoy inventando porque lo estamos viendo, ¿no? Entonces deducimos que lógicamente había una comunidad importante con unos españoles en minoría que lo que estaban haciendo era tratando de configurar un entorno a medida, mintiendo simplemente. Entonces, ¿qué nos están contando? La situación que expuse para Tenerife, ese mapa tan riguroso que yo hice, la podemos trasladar a toda Canarias. O sea, eso hay que suponer que se daba igual en todas las islas. No tenemos por qué suponer otra cosa. Lo que estoy representando es que hay una continuidad de la comunidad guanche hasta el siglo XX, que es esclava en su propio país, que somos nosotros. Y luego hay una comunidad española y de la Iglesia Católica, y que son los extranjeros esclavistas los que están aquí sometiendo a todo el pueblo guanche. Si miramos un mapa de Canarias real, vamos a entender que esa población permaneció en toda Canarias, igual que en Tenerife.
Sencillamente, o sea, tú vas a cualquier isla y es obvio que todo esto de Alojera, Epina, Hermigua, Agulo, amplías y ves barrios, ves zonas, Benchijigua, Tejiade, Erque, te vas a otra isla, todo esto son términos guanches, Sabinosa, Mecafete, Isora, Erese, Mocaná, Lechedo, son términos guanches, eso de español no tienen absolutamente nada, ¿de acuerdo? En todas las islas estamos repletos, Jadei, los nombres de los barrancos, todo eso es guanche. Gran Canaria hay, pero a la patada, o sea, Lazo, Rueda, Fataga, Chira, Inagua, Tazarte, Teror, Agüimes, Agaete, todos guanches. En estas islas de Fuerteventura y Lanzarote te vuelves loco, o sea, hay a punta pala. Tezhuate, Tetir, Tefja, todo eso es guanche, ¿de acuerdo? Tindaya, hay que ponerse a ver, pero bueno, que hay un montón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el mapa ese que hice yo es coherente. Hay una comunidad guanche que tuvo que mantener esos nombres vivos y esos nombres ahí, porque si no, eso no hubiera estado. Entonces hay que ver, creo yo, cambiar el punto de vista del contexto histórico canario. Hay que mirarlo con realismo, hay que mirarlo como es por fuera de esa cúpula de la que yo estaba hablando. Para eso, en base a lo que hemos contado, vamos a suponer cómo era la situación de verdad en Canarias, que no tiene nada que ver con la situación que nos contaron. Entonces aquí preparé un esquema donde se pueden ver los años, una escala de tiempo orientativa, o sea, lo puse desde 1350 por dar una referencia siempre en plan aproximado, no podemos ser tampoco específicos al 100% ahora mismo, y hasta nuestros días, que es el 2019, ¿vale? Y vamos a ver varias dimensiones que son lo que es la relación entre la lengua guanche y la lengua española, y lo que es la relación entre, o la comparación, lo que voy a poner es una comparación entre la situación del pueblo guanche y la situación del pueblo español, y lo que cuentan todos de que somos un pueblo mezclado y tal, pues en la cabeza de la gente hay tres pueblos, ¿no? El que es el guanche en sí mismo, el español en sí mismo, y luego el mezclado, que es el que todos dicen que es el que hay hoy y que no hay guanches y todo el rollo este, ¿no? De acuerdo con este esquema podemos ver dos situaciones, una que es, digamos, la historia oficial y otra que es la historia real que estamos suponiendo ya, ¿no? En cuanto a la historia oficial, la podríamos representar así. Tenemos que la lengua guanche desaparece más o menos en la zona que ya nos dijeron las crónicas oficiales, que es en principios del siglo XVII. Y exagerando un poco, pues dije, aquí representé el idioma español, que se supone que, como dicen que ya en el siglo XVII ya no hablábamos ninguno guanche y el español se inyectó tan rápido en la sociedad que parece un virus que no hay quien lo parase, y que aquí no hablaba nadie guanche ya en esta época, pues lo exageré un poco, ¿no? Y puse como que el español entró fulminantemente y hizo desaparecer el guanche, ¿no? Y llegamos hablando español hasta 2019, desde hace pues 300 o 400 años, ¿no? Entonces lo que es la franja verde de aquí representa la preponderancia o el establecimiento del idioma español como único idioma, y el guanche pues a lo mejor en algún sitio por ahí quedaría alguien hasta que se murió y tal, ¿no? Lo que dicen las crónicas, ¿no? Y luego la historia oficial nos dice también que el pueblo guanche se fue extinguiendo y se fue mezclando con el español. Antes era mayoría, llegó un pueblo español invasor que era minoría, esta barra verde la puse un poco más estrecha que la amarilla, dando a entender que la población es menor, pero que hay un pueblo español pues bien definido, ¿no? Entonces, lo que todos tenemos en la cabeza es que el pueblo guanche existió ahí, se mantuvo, pues yo qué sé, hasta el siglo XVIII, más o menos por aquí, y entonces a partir de esa fecha se fue mezclando, o ya venían mezclándose con el español, y lo que tenemos hoy es un pueblo mezclado que es una mezcla de españoles y guanches no queda ninguno y tal, que es lo que nos dice todo el mundo. Tú haces un comentario, ya se ve menos, pero haces un comentario en Facebook de que somos guanches y se te tiraban todos encima, que ya los guanches no están, que tú eres español, que tú ascendentes en la península, tal, no sé qué. Pues lo que tienen en la cabeza los que cuentan eso es esto. O a lo mejor tienen en la cabeza otra cosa, pero cuentan esto, que es lo que se quiere insertar en la cabeza de la gente, ¿no? Este final de nuestra cultura, y una cultura como toda en España, en mezcla, que es lo que se ve aquí, ¿de acuerdo? Esta es la situación oficial, la situación que todo el mundo supone, la situación que el gobierno defiende, la situación que los gobiernos machacan en nuestra sociedad, la que los medios de comunicación o los sistemas educativos o todos los estamentos oficiales y expertos y todo lo que tú quieras, con la que nos están dando en la cabeza continuamente. Esto nos parece bien, nos parece normal, nos parece obvio, eso que encaja con lo que tenemos en la cabeza. Esta es la psicosis, este es el mundo ficticio que nos han hecho asumir y en el que nos han hecho vivir.
Y ahora, en base a las dos cositas que hemos visto, nosotros vamos a ver cuál es la situación real. Pues ya digo, en base a esos dos detalles, ¿de acuerdo? Entonces, usando la misma escala, vamos a ver qué hemos supuesto nosotros, que es una situación de este tipo. Si nos olvidamos de la historia oficial y pensamos por nosotros mismos en base a los datos de ese vídeo anterior y tal y cual, hemos visto que la lengua guanche en realidad no se extinguió aquí, sino que aún aquí se hablaba guanche. Que el idioma español tenemos que suponer que no era dominante, sino que lentamente se fue arraigando en la sociedad por la fuerza, ¿de acuerdo? Y que en el siglo XX fue cuando desapareció el guanche y el español quedó como idioma oficial. Es decir, el español en Canarias tiene una duración muy corta. Es un idioma nuevo, reciente, y que no tiene nada que ver con el nuestro. Luego, viendo que esa lengua guanche perduró hasta el siglo XX, hemos deducido que tenemos un pueblo guanche arraigado desde la llegada de los españoles, que nunca desapareció, porque la cultura, hemos dicho que la sostiene un pueblo, y es necesario que ese pueblo siga ahí. Entonces, ese pueblo no desapareció ni se mezcló, como decían, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, sino que estaba ahí, ¿de acuerdo? Y llegamos al siglo XX y somos nosotros, los mismos que estábamos antes de que llegaran los españoles. Luego hubo un pueblo español que se fue estableciendo, tampoco está tan exagerado. El pueblo español se fue estableciendo poco a poco y digamos que ahora es cuando empieza a haber una comunidad española, propiamente dicha. Y luego tenemos ese pueblo mezclado que todos imaginamos que somos nosotros, que nosotros no somos un pueblo que existe aquí ya, que todo eso, sino que somos una mezcla de todo lo que ha habido, de muchas culturas y tal, igual, que represente de esta manera. Es decir, que hoy hay tres comunidades que son la comunidad guanche, la comunidad española y la mezcla. Y la mezcla, esta vez incluí también lo que es el turismo y los residentes, se entiende los residentes extranjeros que están llegando a Tutiplén últimamente, porque se está produciendo una invasión brutal en nuestras narices desde siempre, pero sobre todo ahora. Y ahora es cuando se está dando más mezcla, siendo realistas, que todo lo que la gente tenía en la cabeza, ¿de acuerdo? Aquí estamos nosotros, somos los mismos de siempre. Y no nos cuenten historias. Entonces, para que se vea en un gráfico sencillo de qué es lo que nos han hecho creer la diferencia, por decirlo en proporción, por imaginarnos una proporción, por tener un concepto adecuado de cómo mirar las cosas, podemos decirlo así, que hay una diferencia abismal entre lo que es la población guanche en Canarias, o de origen del pueblo guanche, y la población propiamente española, ¿de acuerdo? Que podemos decir que era algo como esto. ¿Qué ocurre? Que lo que hemos visto, lo que traemos en la cabeza y lo que hemos aprendido y lo que nos han inculcado, está visto con los ojos de un pueblo español. Impusieron un punto de vista español a todo y lo único que tenían ellos de ventaja eran las armas. Todo lo que hay en Canarias fue impuesto por la fuerza de las armas. Y todo se enfocó con un punto de vista español. Nosotros estamos viendo la historia con ojos de españoles. Estamos viendo la historia con una visión española y tenemos que verla con una visión del pueblo guanche, que no tenemos. Se trata solo de eso. Por eso todo lo que vemos es como si fuéramos españoles, como si aquí el país hubiera sido español desde siempre. Y hablan de los guanches como si los guanches fueran los parásitos o los residuales en estas islas, y es al revés. Los parásitos y los residuales eran los españoles, y lo fueron siempre. Lo que pasa es que ellos fueron creando un mundo, creando una ilusión, creando una percepción de la situación que nunca existió, y que a base de aplicar terror, a base de aplicar horror, a base de aplicar miedo, fueron instaurando esa idea del mundo en Canarias. Y esa idea nunca existió, está empezando a existir ahora. Dense cuenta de que lo que nosotros vimos de la mezcla, el nivel de mezcla que hay, que está empezando a darse ahora, y el nivel de arraigo de la población española, que está empezando a darse ahora en este siglo, es algo que vienen narrando desde hace 4 siglos, pero que simplemente han mantenido ahí con violencia, y que a base de mantenerlo, y con la situación mundial que se está dando ahora, de la facilidad para el tráfico de personas, el tráfico de gente y tal, pues es una situación que se está produciendo ahora, que digamos que el sueño de los españoles se está haciendo realidad ahora, y la pesadilla de los guanches está empezando a verse ahora, que es la destrucción total del pueblo, la conversión de sus islas en un sitio de
pueblos mezclados, de gente de muchos países y tal. Eso está pasando ahora. No estaba pasando antes, y todo lo que contaban antes era mentira. Simplemente antes era una situación guache, una situación como la que se ve aquí, mantenida, donde los españoles, siendo minoría, pues dibujaban el mundo a su medida. Ellos estaban dibujando un entorno, un negocio favorable a su explotación, un negocio esclavista, nada más. Y simplemente de cara al mundo se fueron inventando sobre la marcha al tuntún todo lo que les dio la gana, de historias a punta pala, y que la gente fue luego desarrollando, y nada más. La situación real es esta, y que la situación ha permanecido igual durante 4 siglos. Aquí simplemente en estos últimos 4 o 5 siglos solamente ha habido explotación por parte de los españoles, esclavitud por parte de los españoles, y un pueblo guanche cada vez más acallado, y que pasó de ser un pueblo libre, un pueblo dueño de su país, a ser un pueblo que ha ido siendo erradicado, sobre todo de la cabeza de la gente, que es lo más grave y lo más horroroso que ha hecho esta gente aquí. Entonces, de ahí viene todo lo que tenemos. Voy a hacer una esquemita sencillo para que se entienda bien, eso se termine de entender. Lo que les estaba comentando ahora, el esquema este del crimen organizado que se instaló en Canarias, y la mafia tan grande que montó este circo aquí, pues se puede esquematizar básicamente de esta manera, ¿no? Hay una institución principal en todo esto, que es la Iglesia Católica, que fue, pues, ya lo veremos si hablamos de ella y tal, la que organizó todo este mejunje, que llegó a Canarias básicamente con unos soldados, unos matones, y unos burgueses, que son los que tenían la pasta y tal, ¿no? Pero sobre todo los que organizaron el entuerto más son la iglesia y los soldados, ¿no? También, bueno, esto es un poco, pero bueno. Entonces, esta gente, sobre todo los curas, que son los que desarrollaban toda la cultura canaria, los que inventaron todo, desarrollaron un montón de basura, se inventaron todo, un montón de literatura, de cuentos, de historias, de bobadas. Y esto que hicieron los curas, que hicieron 4 monjes mal paridos y 4 sinvergüenza, por decirlo así, pues se constituyó como la base de nuestra historia. Y ya eran 4 gatos, como he dicho ya varias veces, eran 4 malandros metidos por ahí y tal, y se dedicaron a diseñar un mundo, a diseñar un parque en Canarias para ellos, ¿de acuerdo? Y con todas las mentiras que ellos hicieron, pues se desarrolló todo lo demás. Pero ellos eran unos poquitos, nosotros éramos todos. Lo que pasa es que solo hablaban ellos, y la historia de los guanches viene solo de ellos. No tenemos un linaje guanche que nos cuente lo que hay, no tenemos una familia de los que estaban aquí que nos hablen de nuestra historia y nada, todo está contado por boca de ellos, ¿no? Entonces, esto fue pues en el siglo XVI aproximadamente. Bueno, entre una cosa y otra vamos a redondear, fue por ahí. Y luego, desde ese siglo XVI hasta nuestros días, pues a partir de esto se ha ido desarrollando, pues, de todo, ¿no? Literatura, lo que quieran, cronistas, y todo el mundo ha ido contando un montón de historias, ¿no? Han habido personajes que han colaborado conscientemente, porque claro, los curas montaron esta historia con sus compinches, y se sabe, es un negocio esclavista que llegaron aquí, diseñaron, en el que criaron a nuestro pueblo en la más absoluta oscuridad, y encerrado en la mentira que diseñaron ellos. Y hay gente que conoce perfectamente esa mentira, como decía, en la iglesia hay montones. Y luego por fuera hay unos cuantos también. Entonces, a lo largo de estos siglos, pues 15, 16, 17, 18, 19, surgieron personajes que sabían lo que había. Y entonces lo que hicieron fue desarrollarlo. Y todo lo que pasó aquí fue que se le dio solemnidad, se institucionalizaron las cosas y tal y cual. Y hubo gente que se dedicó a reforzar el cuento de los curas y a propagarlo con, como se dice, con autoridad, ¿no? Y luego hay otras víctimas, pues, involuntarias, los estudiosos, académicos y demás, que pues simplemente nacieron en el sistema y se enrollaron y empezaron a desarrollar su propia literatura contando lo que habían dejado los curas, o sea, desarrollando lo que esta gente dejó aquí. Pero sin entrar a criticar ni nada, sino a elaborar pues basura detrás de basura y tal y cual. Y siempre están ahí los cronistas conscientes, ¿no? Los que van vigilando y los que van cuidando de que todo se quede en función de las mentiras de los curas
porque en base a lo que cuentan los curas está todo bien cogido, los guanches están enterrados, toda la historia nuestra está enterrada y demás. Les quiero comentar que tenemos una respuesta involuntaria, por decirlo así. Había preguntado a ver si alguien nos contestaba el origen de Chingero, ¿no? Porque es un nombre guanche, claramente. Incluso les dejé el significado y luego les comenté a ver si había alguien que nos diera una explicación a ese nombre, ¿no? Y parece ser que tenemos una. Y ahora vamos a hablar de ella. Y de paso, pues matamos dos pájaros de un tiro. Porque no es que fuera una respuesta directa a mi vídeo, pero me encontré con se dio un caso gracioso, ¿no? Yo iba compartiendo las cosas y tal. Y compartí el vídeo, el segundo vídeo, o el tercero, perdón, sin querer, en el perfil de este señor, de Ignacio Reyes, que es el autor del diccionario Insula Masi. Qué casualidad que después de publicar yo el vídeo donde hablaba del chingero, él publicó en el Facebook esta página donde habla del significado que él le da a la palabra chingero, ¿no? El creador de este diccionario es Ignacio Reyes García, yo no lo conozco de nada, es un doctor en filología, dice aquí, y licenciado en historia. Este es un artículo de la presentación de su diccionario Insula Masic, que es de donde está sacado su significado del término chiñero. Y esto fue la presentación de su diccionario el 10 de julio de 2011, ¿no? Que es un diccionario fruto de toda una vida de investigación y tal y cual, no sé qué. Y nada, habla de cómo desarrolló el diccionario y tal y cual. Y una de las preguntas que le hacen es acerca de la lengua guanche. Le preguntan si la lengua guanche, si es que se la puede denominar así, dice el entrevistador, si es una lengua definitivamente muerta, ¿no? Y el protagonista dice que las antiguas hablas de Canarias no conformaron nunca una lengua específica. Eso sí, dice que compartían una misma identidad idiomática, que era el tamasic o bereber. Hay una tendencia ahora de decir que el guanche es bereber, es tamasic, no sé qué, y empezar a traducirlo todo de ahí, que es lo que hace este señor. Y que, bueno, el tamasic bereber sigue vivo en el norte de África y que no ha muerto como lengua, pero que las variedades insulares desaparecieron hace muchos siglos. Es decir, las variedades que vienen en Canarias de bereber y tamasic desaparecieron hace muchos siglos. Bueno, y que aquí repite lo que dije yo en el capítulo 2, que la fuente que señalé, que bastan 4 generaciones para que un idioma desaparezca. Vamos, está establecido así por lo visto. Y que además en especial en Canarias, debido a la fuerte presión social, ¿de acuerdo? Que causó en Canarias la llegada de los invasores, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto que el idioma guanche no desapareció, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que llegó hasta el siglo XX. Y ya les digo yo que había el mismo idioma en todas las islas y bueno. Luego en su página se habla un poco también de esto. Si en la página del diccionario Insula-Masic, si buscas el término Insula-Masic en sí, lo define como el habitante indígena del archipiélago canario. Ni siquiera, o sea, ya estamos diciendo que el poblador del pueblo guanche era Insula-Masic, ¿sabes? Que era, bueno. Y que tiene origen Amasic y bla, bla, bla. Total, que el colonialismo europeo a partir del siglo XV empezó a destruir la soberanía nativa que había y que se produjo una etapa de profundo mestizaje demográfico y cultural. Pues ya hemos visto que no, que tampoco, porque los términos guanches se mantuvieron hasta el siglo XX y eso indica exactamente lo contrario, que es una cultura estable, una demografía estable, una sociedad estable, unas costumbres estables. ¿De acuerdo? O sea que esto es lo contrario de lo que estoy diciendo yo. Y que además otra definición de Amasic es el conjunto de las modalidades de habla de lengua tamasic realizadas en el archipiélago canario anteriores a la llegada de los invasores. Que no es lengua guanche, sino que era Insula Masic. Y que se extinguieron entre los siglos XVI y XVII como vehículos dominantes de comunicación social. Cosa que hemos visto que tampoco se cumple. Pues, términos como chinguero o taucho que dije yo están en el siglo XX y son señales inequívocas de que hay una cultura que todavía usa esa lengua y que usa pues el habla del pueblo guanche, ¿de acuerdo? Que este señor llama Tamasí. Entonces esto yo les recomiendo que se vayan olvidando. Ya el otro día se lo dije a él en una página, en un comentario que hice, le dije
que esto no es, que está equivocado. Pero bueno, eso cada uno ya que se crea lo que quiera. Después de yo publicar el vídeo con el asunto del chiñero, qué casualidad apareció en el perfil de este señor una publicación hablando del chiñero. Y pone un enlace a esta página. Y en su perfil, en la publicación, dice, o en su perfil o su página, no sé exactamente ahora, llama a chiñero como uno de los casos de toponimia inusitada que siempre le ha parecido simpático. O sea, vamos a ver. Hay una palabra guanche en el siglo XX y para quitarnos de encima al muerto, como quien dice, vamos a llamarlo toponimia inusitada, simpática. Y ya está, ¿no? Pues vale. Pues vale, y ya está. No pasa nada. Yo publiqué en su perfil, yo no sabía, lo juro, que era el autor del diccionario de Amasic. Y muy entusiasmado publiqué el vídeo en su perfil, en esta publicación suya, animándola a verlo, porque le estaba diciendo que tengo la respuesta, ¿no? Entonces yo no sabía que era él. Y bueno, que me quitó de su lista de amigos, después de decir que criticara el vídeo mío y tal, y decir que lo mío era cualquier cosa, y que habría gente a la que le gustase y tal. Y que me quitó su lista de amigos y no le pude responder. Y se acabó ahí la historia, ¿no? Pues esa anécdota se dio el otro día y bueno, esta es la aportación que hace él al significado de chiñero, ¿no? Y dice que chiñero viene de ciñar o como se pronuncia eso en tamasí suyo y que significa vapores de la fritura, ¿vale? Entonces, bueno, ya yo dije lo que es chiñero y chiñero lo que estaba diciendo era hablando de los temblores que hubo en el suelo y tal, que como dije, habían crónicas de temblores que avisaron durante mucho tiempo de la erupción y los guanches llamaron a esto chiñero porque chiñero habla de eso. Eso es lo que significa el término chiñero y no vapores de la fritura. Puedo dar una pista, ya ustedes empezarán, ya veremos si le empieza a sonar la flauta o no. Yo les voy a dar una pista un poco más allá de lo que es el chiñero, a ver si es verdad o no, que tiene que ver con los temblores. Vamos a dar una vuelta por Canarias y vamos a irnos a Timanfaya. Aquí dice que es un claro ejemplo de parque eminentemente geológico, que tal, que no sé qué, que el proceso eruptivo que da origen al paisaje actual se produce entre los años 1730 y 1736 y que un siglo más tarde, en 1821, se producen nuevas erupciones de menor intensidad y duración. Estamos hablando ya del siglo XIX. Hubo una erupción o nuevas erupciones en 1821 que con 25 cráteres constituyeron el núcleo donde se registraron las erupciones más importantes. Y esto fue en el siglo XIX, ¿vale? Y luego dice que la erupción que tuvo lugar en el siglo XIX, que es en 1821, dio lugar a los conos de Tao, Chiñero o volcán de Nuevo de Fuego y Tinguatón. Estos volcanes tienen nombres guanches, ¿de acuerdo? Y estamos en el siglo XIX. Tao, Chiñero y Tinguatón. Chinero, 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 ¿vale? O volcán Nuevo de Fuego. Y el volcán más occidental, Chinero, y sus coladas están dentro de los límites del parque. Chinero, ¿vale? Chinero. El volcán Chinero es este, que está en el parque de Timanfaya, muy cerquita de donde se hace la exhibición esa de vapores y los aparcamientos y tal y cual. Esto es el Timanfaya en Lanzarote, ¿de acuerdo? Y este es el islote Hilario donde se aparca, como digo, y este es el volcán Chinero. Chinero es lo mismo que chiñero y está escrito como chinero por el acento, porque se pronunció mal o se tradujo mal o algún cateto que oyó hablar a los guanches lo escribió así. En vez de chinchero puso chiñero, pero es la misma palabra. Y ahora verán si yo entiendo el guanche o no lo entiendo, si lo interpreto o no lo interpreto. De todas formas les voy a dar la pista y ustedes dirán, todavía no lo verán muy claro, pero ya les empezará a sonar la flauta. El volcán Nuevo de Fuego, el único volcán, según dice esta página, el gobierno de España, el Parque Nacional de Timanfaya, perteneciente al último episodio de 1824, la isla de Lanzarote. Y dicen que se conoce como chiñero porque de él se extrajo el material volcánico que son las chinas, ¿de acuerdo? Con lo que se construyó la ruta de los volcanes. Algún pendejo, por decirlo con confianza, se le ocurrió lo de las chinas y ya está. Y lo de las chinas suena más a peninsular que de aquí, ¿sabes? Entonces me da la impresión de que alguien de fuera dijo, pues le ponemos el nombre así, ya está. Total, que el volcán fue restaurado porque de ahí se extrajeron las chinas y tal, y hubo que restaurarlo, lo cuenta aquí, ¿no? Bueno, pues chiñero es chinero.
se escribe chinllero, pero en Lanzarote, por la pronunciación o porque el que lo anotó y tal lo hizo mal, pues puso chinero, porque el guanche tiene su acento, tiene sus pronunciaciones y tal, y a lo mejor se le escapó el sonido de la Y y dejó solamente la E. Y la gente decía chiñero, 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 lo decía rápido, chiñero, 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 y como es nasal así un poco, pues se les quedó chinero y dejaron chinero. Bueno, y ahora les dejo la pista que les había dicho para que vean que estamos hablando del mismo término, que chinero es lo mismo que chinllero, que está intentando decir lo mismo, ¿no? Es una narración de lo ocurrido en la erupción donde surgió el chinllero. Está atribuido a un tal Ginés de Castro y Álvarez, que era alcalde y capitán de milicias. Si leen la narración verán que todo el rato está el alcalde mayor contando lo que pasó desde que empezó la erupción y tal. Y coincidencia, para que vean, cuenta que la erupción, pues en 1823 ya se sentían temblores. Y que en 1824, pues los temblores, se habla mucho de muchos temblores, muy escandalosos, mucho ruido. Y temblores, temblores, temblores y explosiones, explosiones, explosiones. Si vemos el mapa, vemos que la erupción se produce en esta línea de aquí, que estoy señalando con el ratón. Están como alineados. Este es el poblado de Tao, este es el poblado de Tinguatón, y aquí está el Chiñero, si no me he equivocado. Por favor, los de Lanzarote, es que son muchos volcanes, si me confundo me lo dicen, ¿vale? Pero yo creo que el Chiñero está bien señalado. Entonces, el volcán de Tao, que fue donde empezó todo, es por esta zona, que la gente se cuenta que tenía miedo de que entrara en erupción el cono de Tamia, que estaba muy cerca del pueblo y tal. Y el primero fue este, como decía, ¿no? Entonces, al aparecer el volcán Chinero, pues le llamó el volcán nuevo, y de ahí se quedó el nombre. Y después ya en la última parte del proceso, pues apareció el de Tinguatón, que es este de aquí, si no estoy equivocado, al lado de la localidad de Tinguatón. Entonces tenemos que los nombres de Tao y de Tinguatón les vienen del poblado, el poblado de Tao, o sea que este sería el volcán de Tao, o volcán, si lo quieren llamar Tao, pero volcán de Tao, volcán de Tinguatón. Pero el de Chiñero es un nombre nuevo que se le puso. No tiene asociado ningún pueblo ni nada. Y les estoy diciendo, el nombre viene de eso, de cómo lo nombraron, pues el volcán que vino, pues lo vinculan a todos esos temblores tan bruscos que hubieron por toda la isla y lo mismo que en el de Tenerife, pues le dieron el nombre hablando de eso. Los nombres de este volcán que estamos viendo aquí, el de Tenerife, están diciéndonos que en el siglo XIX se hablaba guanche todavía en Lanzarote, como se están dando cuenta, y en el siglo XX en Tenerife. Esto nos está mostrando de nuevo que la cultura guanche continuaba viva, que no había muerto, como se dice, que no se había perdido ninguna amalgama de culturas, ni mezcla de pueblos, ni nada de eso, sino que el guanche se seguía cultivando en el siglo XIX y en el siglo XX. Además, como les dije al principio, los nombres guanches de los sitios se suelen poner, o tenían costumbre de ponerlo en función de lo que ocurría en esos sitios, identificando los lugares. Si ustedes leen todos los nombres en guanche, están contando lo que pasó ahí casi siempre. Esa es la realidad de Canarias, esa es la realidad de nuestro país. Y no hay más, y ahí lo tienen. Esto es guanche, siempre ha sido guanche, y ahí está en el siglo XX. Y no tiene nada que ver con el Tamasic, ni el Insula Masic, ni nada de otras culturas, ni nada. Es nuestra cultura que simplemente nos cegaron con bobadas y con tonterías y nada más. Y se acabó. Y no hay más. Es mi opinión. Yo creo que les estoy dando puntos de vista bastante coherentes. Pues ya está, creo que es suficiente por hoy. Y espero que les haya gustado y gracias por seguir ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.